¿Qué fue lo que más te impactó de ver la realidad de lo que conlleva ser actriz? Pienso que está mal entendido el término actriz de método. Todos los actores tenemos una metodología. Audicionar para plataformas, ¿no? Series de plataformas, que muchos quieren estar, que en Netflix, en Disney Plus, que en Amazon. ¿Actúas igual en teatro que en cine? En mi experiencia. ¿Qué tanto crees tú que es suerte? ¿Qué tanto crees tú que es talento? ¿Y qué tanto crees tú que es disciplina? Si lo pusiera así en porcentajes, yo creo que el 70% es suerte. Si te estás muriendo, no importa. Tú tienes que ir a tu función de teatro y estar ahí. Hasta que mi cuerpo aguante, porque no puedo faltar a mis funciones de teatro. O sea, te exigiste más de lo que... Sí, o sea, yo iba así, me quitaron un tumor. Me pasó en la carrera que me dijeron, no, pues lo mejor es trabajar con actores de método. Yo tenía que ser un personaje que tenía cáncer. Todo el día en mi cabeza me repetía que me iba a morir y que tenía cáncer. Y así emocional y mentalmente estaba hecho un desmadre. O sea, yo cada década soy una persona distinta, pero, ¿sabes? Creo que tiene que ver con la vida. Ajá. No creo que tenga que ver tanto con el arte. Con el arte. Este podcast está producido por Caronte Productions. Pues Carla, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a 16.9. Estoy muy agradecido de poder tenerte. Has estado en muchísimas cosas y tienes mucha experiencia. Has estado tanto en series de diferentes plataformas como Quebranto en Disney Plus, Las Azules. También recientemente estuviste en la película ganadora del Ariel Sujo y estuviste nominada a la Diosa de Plata. Entonces, ¿qué crees que la gente se vaya a poder llevar de la plática que estamos por tener hoy? Pues chismecito. Chismecito, me parece muy bien. Si quieren, si quieres. Claro. Si haces las preguntas indicadas. Si hago las preguntas indicadas, claro, entonces qué bueno que me dices. Consejos que sepan un poco sobre mí, sobre los proyectos de los que quieras saber, ¿no? Ahora sí que yo soy me considero como un libro muy abierto, entonces, venga, tú pregunta y yo contestaré. Excelente. Pues mi primera pregunta, Carla, es ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que querías ser actriz por el resto de tu vida? ¿Sabes? Siento que esa pregunta es compleja porque siento que no hubo como un esto, ¿sabes? O sea, claro. Como que siento que la vida me fue llevando hacia ese lugar. Yo siempre fui de estas niñas extrovertidas que hacían teatro. En la secundaria estuve en el grupo de teatro, ¿no? Pero creo que ya cuando decidí ser actriz, o sea, cuando le dije a mis papás, oigan, creo que sí lo quiero hacer, cuando tenía 17 años e iba a entrar a la carrera, y mi mamá me dijo, si te quedas, es que hay algo ahí. Uh-huh. Si no, intenta otra cosa, ¿no? Okay. Y me quedé en la ENAD, uh-huh. Y creo que ahí empezó como mi carrera, ¿no? Mi formación, el darme cuenta de lo que realmente es ser actriz, la actuación, qué implica, que no es solo esto que vemos en esa época, ¿no? Sí. Como la fama y esas cosas que están muy bien, que existen, pero que no, o sea, que es una milésima parte de lo que es ser actriz, ¿no? ¿Qué fue lo que más te impactó de ver la realidad de lo que conlleva ser actriz? Que dijiste, caray, esto no me lo veía venir. Era muy diferente con lo que yo había crecido. O sea, creo que eso fue lo más fuerte porque yo vengo de una familia tradicional, estudié toda mi vida en escuelas tradicionales, ¿no? Y entonces llegar a la ENAD fue conocer a gente que era rara, ¿no? Uh-huh. O sea, como para mis contextos era diferente y empezar a conocerme a mí misma y cuestionar, ¿no? Cuestionar cómo me habían criado tal vez o esos paradigmas tradicionales, ¿no? Creo que eso fue como lo más choqueante de primera instancia, ¿no? Como existe otra realidad, uh-huh. ¿no? Y me atrapó, o sea, fue como me chupó y no me ha soltado y yo no creo que me suelte jamás y estoy muy contenta, o sea, como creo que también ser actriz es ser artista, uh-huh. Es un estilo de vida, ¿no? Sí. Y es una convicción y es un llamado. Entonces creo que encontré como un lugar en el que yo me sentía bien, ¿no? O sea, con todo lo que sucede, ¿no? Pero como que es mi lugar y me siento bien ahí. ¿Y crees tú que con esto que dices de que te encuentras esta gente como muy distinta, con otros ideales, como este shock cultural yo creo que viviste,
aprendiste, no sé, algo con lo que me está pasando también ahorita, entre más tomar cursos, más aprender como del arte, más aprender de lo que es ser artista, como que me doy cuenta que es un proceso de constante cambio dentro de uno mismo también, ¿no? Y como que eso es lo que me choquea, que mucha gente dice como, sé auténtico o nunca cambies o todas estas cosas, pero yo siento que ser artista es como constantemente estar cambiando y absorbiendo nuevo y soltando y absorbiendo y dejando, intercambiando. ¿Tú te diste cuenta de lo mismo? ¿Para ti fue o sea, sientes tú que te has mantenido en una misma, como de cierta forma, personalidad? ¿O que has ido como cambiando No, mucho durante todo el tiempo? no, o sea, yo cada década soy una persona distinta, pero, ¿sabes? Creo que tiene que ver con la vida. No Ajá. creo que tenga que ver tanto con ¿Con el el ser, arte? con el arte. O Ajá. sea, creo que el arte te permite sensibilizar eso y conectar. Ujú. Pero creo que la vida misma es un proceso de cambio constante, Claro. ¿no? O sea, de cuando yo tenía, incluso le preguntas o sea, me pasó, por ejemplo, una vez que una chica dijo, es que no puedo creer que tú a tus 20 hacías eso. Y yo decía, sí, o sea, pero ahora soy Otra. otra, o sea, soy otra, o sea, como 180 grados distinta. Sí. ¿No? Y tiene que ver con mi vida, o sea, Sí, con lo más que me que con el arte. pasó, con cómo crecí, con las experiencias que tuve, con los proyectos que he hecho, con el encuentro con parejas que he tenido, ¿sabes? O sea, Sí, creo sí, que sí. es como algo inherente a la vida. Justamente. Y hablando de estos procesos como de adaptarse y cambiarse, tú estuviste en esta parte como de hacer muchísimo teatro, ¿no? Y luego llegas ya a esta parte que es el cine y siento que de cierta forma el cine para los actores creo que sí de cierta forma trae un poco más de limitaciones. Porque de cierta Mm, forma en el teatro vas llevando la historia como de un hilo y vas evolucionando y lo que salga es lo que tiene que salir. En cambio acá es como estás en toda la intensidad y corte y esto y corte y te limitas porque no te puedes mover tanto por la cámara dependiendo del ángulo. O sea, como que tienes mm. mucho estas limitaciones constantes, siento más en comparación que con el teatro. Y lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué aprendizaje técnico tuviste en tus inicios que te hicieron como aprender o mejorar a cómo actuar frente a la cámara? ¿Actúas igual en teatro que en cine? Ujú. En mi experiencia, Ok. ¿no? Y creo que tiene que ver con tu energía, Ujú. ¿no? Creo que lo único que hay que hacer es modular esa energía, o sea, pensar que la cámara es una lupa. Sí. Entonces, obviamente todo tiene que ser más pequeño, pero no por eso deja de ser verdadero, Ujú. ¿no? Igual que en teatro. En teatro estás actuando para el último espectador, ¿no? O sea, la caja es grande y para el cine la caja es pequeña. Sí. Y me parece que eso es lo único con lo que un actor lucha Ok. constantemente. Ujú. Y pues al final es lenguaje, o sea, igual que entiendes que el proscenio y las mamparas y la iluminación en el teatro, igual es aprender lo mismo, pero en cine, Sí, que ¿no? Tu talente, marca, ajá. la iluminación, estar en tu luz, al final siento que es lo mismo, Sí, solo cambia un poco la escenografía. claro. Pero creo que, o sea, en mi caso, Ujú. porque No sentiste mucho el cambio, ¿no? No fue un cambio que te golpeó siento que mucho. yo tengo una energía más cinematográfica y Ok. creo que por eso, o sea, yo hice mucho tiempo teatro, pero después como que mi entrada al cine fue muy natural, Ujú. ¿sabes? Pero creo que porque tengo esa energía, o sea, como que yo soy mucho más contenida, mucho más íntima, más privada, ¿no? Entonces como que conecté muy bien con la cámara en ese sentido. ¿Cómo fue tu entrada al cine? ¿Con qué proyecto entraste al cine? ¿Y qué aprendiste de ese primer proyecto? Mi primer proyecto, gran proyecto, hice un cortometraje con Harold Torres y Leonardo Alonso. Y yo era el objeto de deseo de Ujú. estas dos personas. Es un cortometraje de Juan Rulfo, bueno, basado en una historia de Juan Rulfo, Chalma. Ujú. Y es la historia de unos hermanos que van a Chalma a pedir que uno de ellos no muera y en el Inter suceden cosas con la esposa de uno, que era yo, ¿no? Entonces para mí fue, o sea, yo venía llegando a Ciudad de México porque mucho tiempo viví en Cancún Ujú. haciendo teatro Ok. y entonces dije, quiero hacer cine, o sea, como que también algo en mí dijo, he aprendido tanto en teatro que creo que esto lo puedo llevar al cine, Ujú. ¿no? Y me empezó a llamar mucho y me regresé y me quedé en este corto con figuras, o sea, como Leonardo Alonso y Harold Torres, que en ese entonces también eran como Sí, grandes grandes figuras. figuras, ¿no? Y fue así de, venga. ¿Y qué aprendí? Aprendí que
hay que ser amable con la gente nueva. Ujú. Porque siento que, por ejemplo, Leo fue muy amoroso conmigo, ¿no? Y siento que si hubiera sido, o sea, como que yo sentía mucha presión por estar con dos actores tan grandes, ¿no? En ese Claro. momento. Y siento que si no hubieran sido buenos colegas, algo en mí se habría roto, Ujú. ¿sabes? Y como que fueron muy buenos colegas. Y me decían, no, mira, y ahora haz esto, y como vas a llorar mucho, toma agua. O sea, como que daban muchos Ok. consejos. Ajá. Y siento que eso hizo que yo dijera, wow, el cine es una cosa increíble. Sí. Y la gente también, el crew, Es era que un todo es en la cortometraje. colaboración, se Sí, da sabes, como que muchísimo. todo fue muy amoroso y muy divertido, Ujú. sobre todo. Y como que yo necesitaba esa frescura otra vez, ¿no? Sí, claro, yo creo que entrar así es como la mejor manera porque te da ánimos, al contrario de Claro, si tu primera desanimarte. experiencia es horrible, Vas a quedarte con dices, esa idea. Creo que mejor regreso al teatro", ¿no? Ujú. Pero Sí. no, afortunadamente mi inicio fue muy bueno y además este corto fue al Festival de Morelia, al Festival de Guanajuato, de Guadalajara, Wow. o sea, le fue muy bien, Ujú. además. Entonces como que dije, wow, esto es lo que quiero hacer durante las siguientes décadas, ¿no? ¿Quién sabe? O Claro. sea, Y han sido tan buenas estas décadas, Carla, que el año pasado estuviste, bueno, más bien este año, fueron en la edición de 2025, estuviste nominada a La Diosa de Plata por Sujo. Esta película que ganó el Ariel es una gran película, según yo, fue la contendiente para el Oscar, ¿no? Y los Goya ujú. de nuestro país el año pasado. Entonces, cuéntame un poco de cómo llegaste a este proyecto, qué aprendizajes te dejó estar en una película tan aclamada. Ujú. ¿Y cómo fue tu experiencia? Échanos el chismecito El de Sujo. chismecito. Pues a mí me llegó un mensaje por Facebook de la manera más random, Sí. ¿no? Oye, estamos haciendo el casting para una película independiente. No era el primer mensaje que me llegaba, o sea, yo he casteado pues durante 10 años, ¿no? Entonces fue Ujú. como, "Ah, ok, bueno, lo voy a hacer", ¿no? O sea, Ujú. Sí, también uno ¿qué es lo peor que puede pasar, como no? que Bueno. uno no dimensiona tal vez dónde puedes llegar, ¿no? O sea, Ujú. hasta dónde puede llegar un proyecto, ¿no? Sí. O hay veces que le echas mucha expectativa a algo Y no y llega a no nada. pasa Ujú. nada, ¿no? Y Claro. entonces me llegó el mensaje y creo que desde esa relajación, o sea, creo que lo que a mí me ayudó a quedarme con ese personaje fue la relajación con la que yo abordé al personaje. Ujú. Además sentía que conectaba mucho conmigo. Es lo que te decía antes, fuera de las cámaras, ¿no? Que creo que fue como suerte. O sea, Sí. como que yo me acercaba mucho a lo que las directoras creían que era este personaje y creo que también por eso me quedé. Y también porque tuve mucha química con mi compañera, con Yadira Pérez, que ganó el Ariel. Ella ganó Ah, el ella Ariel. ganó el Ariel. Sí. Y, o sea, tuvimos mucha química, fue muy bonito nuestro encuentro en los castings finales, ya de química. Sí, sí, sí. O sea, fue como, Fluyó. fluyó, todo fluyó y me quedé en esta gran, que es la película que siento que pues es como un parteaguas en mi carrera, sí Sí. creo que es un parteaguas. Y Carla, me llama mucho la curiosidad ahorita que hablabas de esta parte como de suerte. ¿Qué tanto crees tú que es suerte? ¿Qué tanto crees tú que es talento? ¿Y qué tanto crees tú que es disciplina? Yo creo que, o sea, si lo pusiera así en porcentajes, yo creo que el 70% es suerte. Wow, o sea, sí, o Yo sea, creo ¿tú que sientes que sí, como actor la mayoría no está en tu control? nada. O sea, en tu control está hacer bien tu casting, fin. Y hacerlo bien como tú crees que es bien, ¿no? O sea, porque puede Sí, ser porque que, puede que tú lo hagas bien en tu cabeza y ajá, y que así, tú no maché entendiste algo Ujú. y la gente que está de este lado diga, nada que ver, ¿no? O sea, Qué sí creo rudo. que hay un director con el que trabajé que se llama el Panda Tobar. Ajá. Me decía, bueno, decía en general, ¿no? No saben cuántos planetas se tienen que alinear para que un actor se quede en un proyecto. Y lo creo 100%. O sea, creo que el talento es un impulso, Ujú. o sea, creo que es una herramienta, pero que tienes que estar ahí. Sí. Tienes que estar en el camino, tienes que ser disciplinado y trabajar, pero sí creo que tú puedes estar ahí toda la vida y que jamás pase nada. O sea, sí creo que debe de
todo conjuntarse para que, porque por ejemplo en Sujo, ¿no? Pude no haber visto jamás ese mensaje y no habría pasado nada. O sea, fue así de, porque además a Facebook yo no me meto Ajá, nunca, ¿sabes? ok. O sea, es como la red que nunca ves. Sí, sí, sí. Y justo me metí y vi el mensaje que estaba así en los mensajes Escondidos casi, casi. escondidos, hice el casting, tenía tiempo, o sea, sabes, como que todo se conjuntó para que yo fuera parte de ese proyecto y creo que en todo, en realidad, es así. O sea, Wow. le tengo mucha fe a la suerte y creo que yo tengo buena suerte Yo creo y, que eso es clave, y decir, tengo una flor en el tengo fe, culo. Yo además me tengo digo a mí fe. mismo que tengo una flor en el culo y que me va a ir muy bien. Ajá, Entonces es como, sí, y creerlo sí. y trabajarlo. O sea, Ujú. tampoco es como que, ay, tengo muy buena suerte y no voy a hacer nada. No, o Sí, sea, no, yo no, no, soy no. Estar súper ahí. intensa, disciplinada, trabajo, porque también pude haber llegado al casting y no haber hecho, no saberme mi texto, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, tienes que estar también tocando las puertas. O sea, Claro, si tocas 10 trabajar. puertas, vas a tener más probabilidades de que si tocas dos, ¿no? Exacto, Entonces, sí, ujú. exacto. Por estadística, Por pura mera estadística. estadística. Entonces hay que estarle dando, Sí, casteando, moviéndote todo totalmente. el tiempo. Y Carla, regresándonos un poquito, hiciste teatro en México, en Colombia, en Alemania. ¿Qué te dio el escenario que sientes tú que la cámara y que el cine no te puede dar? Es que hay algo tan mágico en el teatro, o sea, el teatro es, yo sí creo que la gente que es actor debe de pasar por el teatro. Claro. O sea, hay como una cosa que no se puede esconder. Ujú. O sea, ahí todas las herramientas que tienen se ven. Sí. O sea, la lupa es gigante. O sea, si la de la cámara es, si estás mintiendo, lo sabe. O sea, en el teatro es así, ¿En desnudez serio? ¿Sientes completa. que es más en el teatro? Totalmente. Ok. O Yo sea, sentiría que es porque, que la cámara te forza más o sea, siento que como actor en teatro, pues lo puedes maquillar un poquito más porque es más gesto, está. Y la cámara, o sea, la cámara es la que la tienes aquí, ¿no? Entonces es pero como ese. la cámara funciona a través de o sea, bueno, el cine funciona a través de la edición. Eso sí, sí, Entonces, no como el puedes efecto editar tu. Sí. Kuleshov, ¿no? O Ujú. sea, que tú puedes estar así, no te está pasando absolutamente nada y de repente ves y la música y otra imagen Sí, y lo tienes esos con, soportes, ¿no? claro, sí. Y ya, eres el mejor actor del mundo, pero en Ujú. el teatro, si no sucede, o sea, si no trabajaste, si no estás hablando fuerte, si no hay dicción, si no hay proyección del cuerpo, si no te sabes el texto, o sea, te Ujú. come el escenario. Sí, creo que Eso sí. es fundamental el teatro en la vida de cualquier actor. Entonces, tu método es esta parte de no ser actriz de método, ¿no? Por decirlo así. ¿Cómo abordas cada personaje? ¿Cómo abordas nuevos proyectos? Mm, Pienso que está mal entendido el término actriz de método. Ujú. O O sea, sea, creo que todos los actores tenemos una metodología, sí, claro. ¿no? O sea, más bien te Sí, refieres pero el a método un de actor Stanislavski, vivencial, ¿no? O sea, es como ¿no? el Stanislavski, el actor que vive, que piensa como el papel, que se sumerge tanto. O sea, estos actores que inclusive cuando están fuera de cámara, pues están en personaje todavía, ¿no? Ujú. Pero bueno, por lo que tengo entendido, tú no eres de ese estilo de actriz, ¿no? Entonces, Es que yo soy el personaje, ah, sí, no es. totalmente. O sea, yo pienso que yo siempre que tengo un personaje, digo, soy yo. Ah, O ok. sea, no sé cómo. Ajá. Pero además creo que todos somos todo, Sí, sí, ¿sabes? O sea, sí. todos tenemos la capacidad De de ser todo, sí. amar, odiar, matar, enamorar, parir. O sea, creo que todos tenemos todo. Ujú. Entonces, cuando a mí me llega un personaje, además de que siento que es algo cósmico, ¿no? Como que ese personaje Te llama. te llama y se deposita en ti como entes que están buscando cuerpos. Ujú. Y entonces cuando un personaje llega a mí, soy yo. Pero eres tú entre tomas también, o sea, porque a mí me llama mucho esta atención No, es que siento que eso es como muy Ajá. muy excéntrico, Sí, 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 yo ¿no? también. Como de, porque al final las palabras las escribió otra persona, o sea, Ujú, solo tú te conectas en ese contexto para mí ujú, eso es ser un personaje, ¿no? Un personaje es hablar diferente en otro contexto y vivir una situación, pero soy yo. ujú. Es mi cuerpo, es mi cara, es mi voz, es mi esencia, son mis emociones, como yo Claro. entiendo
lo que está sucediendo, como tú me estás mirando y entonces yo reacciono, o sea, como muy del presente. Sí, Soy sí, una sí. actriz muy intuitiva y muy del presente, más que vivencial y, ¿no? Pero como que para mí esos límites, pues me parecen raros, me parecen excéntricos, ¿no? Sí, Como sí, de sí. la gente que, no sé, siento que no es necesario. Ujú. Siento que puedes conectar con la esencia de lo que te está pidiendo ese personaje, ¿no? Que es el amor, el miedo, el dolor, la venganza, o sea, Sí, creo que ¿sabes? como lo Como dices estas son cosas. cosas que no tienes que ser el personaje para conectar con ellas, porque el simple Exacto. hecho de ser humano ya te da esa capacidad para conectar con estas cosas, que es un error que yo sí cometí, que me acuerdo justo, me pasó en la carrera que me dijeron, no, pues lo mejor es trabajar con actores de método, y yo tenía que ser un personaje que tenía cáncer. Y yo todo el día en mi cabeza me repetía que me iba a morir Ay, y que tenía no, cáncer. Y así emocional y mentalmente estaba hecho un destruido. desmadre. Y aparte no comía porque tenía que adelgazar, traía unos dolores de cabeza horribles. Y como que O sea, ese realmente tú proyecto, en cáncer. sí, 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 fue mi proyecto como, porque yo venía de hacer animales en musicales chistosos. Ok. Entonces yo decía, bueno, sé que sirvo para la comedia, pero no sé si sirvo para esta parte del drama. Y Mm, creo que a mí siempre tuve este estigma como mío de esta barrera de tengo que demostrarme que sí puedo. Y como que escuché esto de tienes que ser actor de método y dije, pues va, pues tengo cáncer y ya, y me voy a ya. morir y todo esto, me afectó horrible. Y creo que justo como Mm, dices tú, digo, si a la gente le funciona, pues no juzgo los métodos de cada quien, pero sí creo ujú. que a mí, por lo menos personalmente, en mi vida, cuando salía de los rodajes y así, me seguía afectando y creo que eso ya no estaba chido, ¿no? Sí, y Em, sabes, creo que también entender que, o sea, esta palabra de play, ¿no? De es un Ujú. Es juego, un juego, sí. es un juego, Ujú. o sea, no te lo tomes tan, o sea, no lo sé, y creo que eso lo he entendido también con el tiempo, ¿no? O Sí, sea, como de relájate, es entretenimiento, estás aquí para conectar y para decirle algo a alguien, sí, y ya, o sea, no te lo tomes tan a pecho. sí. No lo sé, o sea, ahora te digo eso, ¿no? Cuando tenía 20 era súper intensa Sí, claro. Creo que es y, parte de iniciar ajá, y que tienes esta presión de lo tengo que hacer tan bien que tengo sí, que... Y también, yo creo que ya la experiencia, o sea, tú con tantos proyectos, tantos cortos, tantos largos, pues le vas agarrando esta soltura de, hey, también tengo mi sí, vida y también tengo que estar bien sí, en ella, ¿no? sí, Y totalmente. Carla, algo que me interesa mucho es que hablar de la actuación siempre es muy raro porque la gente piensa que va a haber un ABC, ¿no? Y que haces esto y check, y haces esto y check. Pero la realidad es que cada proyecto, pues, te requiere cosas diferentes, ¿no? Y cada proyecto, Mm, siento que hasta cada proyecto, depende tú cómo trabajes, puedes hasta tener tu propio método con cada personaje, porque cada ujú. personaje te exige cosas diferentes. ¿Cómo descubres tú cuál es el proceso que requiere cada nuevo personaje? Y si tienes tú algún como ritual, algo que sí hagas como con todo, en todos tus proyectos, Ujú. o cómo vas tú explorando esto de qué requiere este personaje de mí. Pues depende de qué tipo de proyecto sea, ¿no? Si es para cine, televisión, teatro, pues Ujú. sí me preparo diferente y tiene que ver mucho con el tiempo, ¿no? O sea, Claro, los procesos de producción de la televisión son rapidísimos. rapidísimos, entonces no tienes tanto tiempo como para prepararte, Ujú. pero igual, como te decía, soy mucho más intuitiva, o sea, vengo del teatro, evidentemente, entonces eh, estudio mi texto y analizo e incluso a veces tonalmente. Hice a la India María, por ejemplo, y a ella Sí, sí la trabajé cañón, tonalmente sí, sí, y sí. del cuerpo. Ujú. O sea, ahí sí fue trabajo metódico, actoral de teatro. Sí, de ver, estudiarla, cómo Sí, se de cómo mueve. respiraba y, o sea, Ujú. sí, porque era un personaje real, Sí. ¿no? Y porque no era yo. Ahí Ujú. sí tenía que Que recrear a otra acercarme a la persona. esencia de otra persona, ¿no? Ujú. O sea, creo que en ese personaje en específico sí fue así. Pero en otros, como que bueno, lo que hago es, sí tengo rituales, me corto el pelo siempre después de un proyecto largo, Ujú. porque para mí es como así Salirte el ajá, look, ajá. Sí, sí, resetear, sí. ¿no? Y le escribo también a mi guía, ¿no? Como de, oye, vamos a trabajar este personaje que hay que aprender Ok. de este personaje.
¿no? O sea, como en la vida. Que Carla actriz, ¿qué tiene que aprender? Carla persona, ¿y qué tiene que aprender este personaje? A veces me leo las cartas, a veces solo lo trabajo memoria y venga y ahí resolvemos. O sea, depende mucho Sí. de qué personaje sea, o sea, en teatro pues ensayas y ahí sí hay como mucha más profundidad, ¿no? Sobre el texto, Ujú. sobre background, estableces una relación de equipo, o sea, siento que ahí sí es un poquito más largo. Sí. O sea, ¿no te consideras, o por lo menos en tus personajes, eres mucho de hacer este tipo como de desglose de guión y anotaciones y todo esto y crearle una Mm, historia de trasfondo a tu personaje? No, ok. Jamás. Sí. Es que siento que, o sea, sí lo he hecho, pero más porque me lo piden los Ujú. directores, como de escribamos la historia, pero no sé qué tanto a mí me funciona, o sea, Sí. o sea, respeto mucho los procesos de cada persona, ¿no? Pero en mi caso pues es que yo, Carla, he vivido tantas cosas que no necesito más. Ok. O sea, he vivido depresiones, este, separaciones, muertes, pasiones, venganzas, infidelidades, ¿sabes? O sea, como viajes, trabajo, o sea, como que hay una infinidad de... Yo soy un personaje, Ujú, claro, sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces siento que no lo necesito, Sí. que Yo, más bien necesito estar ahí ujú, y hablarle con las palabras, porque sí siento que las palabras transforman, ¿no? O sea, decir te amo, te odio, te deseo, ¿no? O sea, como que eso transforma ujú, al otro, sí. ¿no? Y estar ahí. O sea, como que ahora soy mucho más, te digo, presente, ¿no? Como de, Ujú, y además, ¿no? Estamos en una casa en Las Azules, en una casa de los 70 y yo traigo medias y panzota y estoy embarazada y peinado, o sea, eso te condiciona. sí. Caminas diferente, o sea, respiras diferente, el espacio es otro, el que está enfrente de ti es tu esposo y te mira de cierta forma. O sea, Y eso ya, ya ¿qué te... más? Sí, ¿Qué más necesitas que estar ahí accionando, presente, ¿no? Con el claro. otro, Sí, para sí, sí. mí. No, concuerdo contigo porque yo sí he sido una persona que trabaja mucho esta parte o sea, en los proyectos que hice en la universidad, sí, escribía Biblias de los personajes, casi, casi, Mm, como que luego sí me cuestionaba como, ¿esto es necesario? Porque llego al set y chance me sirve de algo inconscientemente y creo que sí está esta diferencia en todo lo que tú has vivido, yo todavía no lo he vivido. Y por eso me encanta esta mm, frase que dicen como que uno necesita 30 años mínimo para ser un actor, ¿no? Que dicen, ser actor te mm. toma mínimo 30 años porque es como tienes que vivir cosas también, ¿no? Sí. Y hay muchas cosas de las que dices que yo no las he vivido o no me ha tocado algo así muy fuerte, ¿no? Y por eso también está esta parte Mm, importante de vivir. Y creo que por eso yo sí me hacía como estas partes de, no, pues a mi personaje le pasó tal porque es algo que chance yo no sabía cómo inventarme y me tenía que imaginar esta cosa, ¿no? claro. Este, pero justo siento que conforme más vas viviendo, conforme más vas avanzando, sí llegas a este punto pues ya no, solo necesitas estar presente y solo necesitas estar en el momento. Y sí me Ujú, lo he cuestionado mucho en mi proceso y que creo que, no sé, chance le va a ayudar a mucha gente que nos vea, que luego siento que sí, me da como muchas alas como actor el saber, ok, no es tan necesario estar haciendo chance toda esta paja de cierta forma, ajá. porque luego para mí sí era como súper importante y tal, y de cierta forma, pues luego me cuestionaba, bueno, llego al set y esto de qué me está sirviendo, pues no, como que no sé. Ujú. Entonces, es raro, me gusta todo lo que aportas Y yo porque... así, cuando yo egresé de la carrera, mis sinodales, me acuerdo que me decían, es que lo que estás haciendo está mal. Y porque yo Ujú, les decía, es que yo soy yo en escena. O sea, yo soy de la obra que te conté, ¿no? Que yo hice Las Tres Hermanas eh, para egresar de la carrera y mi personaje era Irina, que es una chica que tenía 22 años, yo tenía 22 años, que no sabe quién es, que ujú, no entiende nada, que quiere trabajar y que quiere hacer algo por el mundo, pero a la vez le da hueva.
Ujú. O sea, ¿no? Y yo les decía, es que soy yo. Yo no sé qué voy a hacer después de esto. Tengo el corazón roto. Terminé con mi novio de toda la carrera, relación toxiquísima, ¿sabes? Y yo decía, no, no sé quién soy. Estoy destruida. Yo soy Irina. Ujú. Y me decían, eso que estás haciendo está mal. Y creo que no, creo que yo tenía que en ese momento vivir eso y transmutarlo a través de la ficción, Claro. ¿no? Para después salir y renacer de las cenizas como ave A ver, fénix, sí, ¿no? sí, sí. Pero no, no creo que esté mal, o sea, creo que cada quien tiene procesos diferentes y también si tú no eres una actriz como tal vez tan, o sea, tan del presente, ¿no? Que eres mucho más mental y más intelectual y te sirve escribir y hacer el background del personaje, date. Hazlo. O sea, creo que cada quien va encontrando justo sus formas, sus procesos, sus metodologías, que sí, que no, Ujú. ¿no? Hay gente que así y de Y repente ya ya. está llorando. Ujú. Y Sí, yo corte no sé y cómo hacen jajaja, eso. jiji, ¿no? Y Sí. hay otra gente que necesita escuchar música y leer cartas, no lo sé, ¿no? O sea, creo que cada quien va encontrando, como todos somos distintos, pues cada quien va Sí. encontrando sus propios procesos. Y tú, por ejemplo, Carla, ¿cómo te preparas? Ahorita hablabas de esta parte como de escenas de tortura, escenas emocionalmente fuertes o físicamente muy demandantes. ¿Tú cómo haces para prepararte para estas escenas como emocionalmente fuertes, ¿no? Y personalmente yo, por ejemplo, sí siempre he tenido algo con llorar, como que lo he logrado, pero me cuesta. Y traigo esta idea de que me cuesta, entonces me cuesta el doble, ¿no? Mm, Pero tú, por ejemplo, ¿cómo te preparas para estas partes como emocionalmente difíciles? yo me entreno mucho físicamente, ¿no? Me Ujú. gusta el CrossFit, equitación, o sea, a mí ponme así Hacer hacer actividades. actividad física y soy muy feliz. Y siento que tener el cuerpo dispuesto, como calientito, o Ujú. sea, como, pues sucede, o sea, sucede, como, y lo mismo físicamente a través del cuerpo, ¿no? O sea, si tú estás en una cama fría, esposada, y hay un tipo que te está rondando y tú estás moviéndote, o sea, no hay manera de que no pase nada en el cuerpo. Ujú. O sea, Claro. creo que a través del entrenamiento físico. Y obviamente, pues, o sea, si hago, o sea, escenas muy difíciles, sí me preparo antes, ¿no? Caliento voz, estoy muy presente, pero también trato como de pensar de dónde viene el personaje, ¿no? Ujú. ¿Qué va a perder? O sea, como imaginarme situaciones, Ujú. escenarios que me lleven a un estado emocional Intenso, ¿no? intenso. Ok. Sí, para que sea verdadero, Sí, sí, sí. ¿no? Para que no sea como Nada más llorar sin... llorar Ujú. sin carnita, Y, ¿no? por ejemplo, en estas escenas que son repetirlas 8 veces, ¿no? ¿Cómo te encuentras? O sea, ¿qué le recomendarías a actores chance jóvenes como yo que estamos empezando o así Ujú. en este proceso de la repetición para que no pierda esa chispa de como si, o sea, hacer la octava vez como si fuera la primera? Que no cortes. O sea, justo que cuando, o sea, si te cuesta trabajo, si eres de esas personas que entran, lloran y salen y se ríen y otra vez, Súper. bien, pero si te cuesta trabajo llegar a una emoción fuerte, no cortes. Ujú. O sea, mientras están arreglando la luz, tú sigue ahí. O sea, como dándole un poco o sea, como ponerle leña, seguirle Ujú. poniendo leña Ok. al fueguito, ¿Y sientes tú ¿sabes? que eso lo alimentas con tus pensamientos o con el físico, como con Todo. respiración? O... Con la respiración, o sea, el cuerpo se va cansando, Ujú. ¿no? O sea, tal vez en la primera estás un poco más fría, Ujú. ¿no? Y tal vez no estás en el llanto así brutal, Sí. pero siempre la primer toma casi nunca sale bien. Siempre hay algo, ¿no? Ujú. Así el foco o la luz o actoralmente, o sea, como que la primera siempre siento que es como Ok. un ensayo a cámara. Sí. Y ya la segunda, pues ya te vas preparando más y siento que cada vez lo puedes ir acrecentando. Pero si cortas y te relajas
y empiezas a pensar en otra cosa y platicas con no sé quién, ya, se fue Se todo, te va. ¿no? O sea, sí creo que Concuerdo. cuando son escenas que te requieren estar ahí, Ahí quédate. date, se va a acabar en una hora, ya. Ujú. Y te vas a tu casa y te bañas y te tomas tu tecito y te vas a dormir, Sí, ¿sabes? O sea, como no tenerle miedo a estar a ahí, estar ahí. ¿no? Ahí todo el tiempo. Ese es un gran consejo, porque creo que sí muchos como que, cambio y la luz, y como que te empiezas a salir y Ujú. luego volver a entrar te Sí, es cuesta el, difícil el triple, ¿no? y es Entonces, muy cansado para el ujú, cuerpo. claro. O sea, cortar y volver a emocionarte de la misma manera. ¿Y qué le dirías a estas personas que justo, ¿no? Como lo que hablábamos un poquito de, es que estas cosas son un poquito más como extravagantes o así, y que chance les da pena o sienten como miedo o vergüenza de estar como, no sé, que la gente esté checando las luces y todo, y tú como que seguir ahí como, ¿no? O sea, como que, ¿qué les dirías a esta parte de vencer esas barreras? Yo creo que como mentales, más como del juicio y así. Que lo hagan más chiquito, Ujú, que sea mucho más interno. O sea, porque hay muchas veces que no vas a poder salir por tus audífonos a escuchar la rola que te hace llorar, ¿no? ujú, O sea, muchas veces vas a estar atado a una cama así y esperando a que muevan la luz. O sea, creo que sí tiene que ser una cosa mucho más interna y que se va aprendiendo con la práctica. O claro, sea, creo que es práctica al sí, final. O sea, no puede ser que una persona que lleva 400 horas de vuelo, o sea, hay una facilidad, hay un entendimiento, una seguridad también que una persona que acaba de empezar. Entonces, como también, ¿sabes? Como darnos paciencia, sí, ser pacientes, ¿no? Porque es un camino largo, sí, largo. claro. Y cuando crees que ya la tienes, así te toca una escena que parecía sencilla y no lo logras. Y es otra vez como reformular y regresar al origen y indagar, ¿no? Ujú. O sea, creo que lo peor que puede hacer un actor es creer que ya lo domina, Sí, ¿no? Porque cuando justamente. así crees que así haces la peor escena y en una que tenías que decir, hola, buenas tardes y te equivocas 400 veces, ¿no? Ujú. Entonces, como todo el tiempo ser paciente con uno, pero también siempre trabajar, Sí. siempre estar ahí presente. Buenísimo, me encanta todo eso, me encanta cómo te expresas de esto porque, bueno, yo personalmente que llevo muy pocos proyectos, que apenas estoy arrancando, como que me da este aire ok, sí puedo jugar, puedo experimentar, puedo que si ya traté de hacer yo mis Biblias de personajes, puedo tratar y ver qué pasa si llego y lo hago intuitivamente, ¿no? Y no pasa nada, es Sí, parte del proceso sí, y de ir descubriendo qué me va a ir funcionando como actor. sí, Entonces, sí. me alienta mucho eso. Y Carla, me gustaría hablar un poco de esta parte de los castings. ¿Cómo te Mm. preparas tú para un casting o para un self-tape? Depende de cuánto tiempo tengo para prepararlo, qué tipo de personaje es, si es un callback, si es una primera vuelta. Hablemos de este tema, a ver, yo creo que a la gente le va a interesar mucho esta parte como de para audicionar para plataformas, ¿no? Series de Mm, plataformas, que muchos quieren estar, que en Netflix, en Disney Plus, que en Amazon. ¿Cómo es este proceso? ¿Os has encontrado? ¿Son muy similares aunque cambie la plataforma los procesos de casting para series? Yo le diría a alguien, a cualquier persona, estudia el texto, Sí. ve quién es el director, Ujú, ¿no? Porque no es lo mismo actuar para Luis Estrada ujú, que para Astrid Rondero, ujú. ¿no? O sea, son lenguajes completamente distintos, ¿no? Y te van a pedir diferentes tonos, Sí, ¿no? Y haz una escena que te guste. O sea, ¿qué quieres tú del con este personaje. personaje? O sea, ¿qué le vas a dar tú a este personaje? Ujú. Y que te guste a ti. Y no hagas más de 5 tomas. Ok. O sea, De también hecho, es casi siempre peligroso hacer muy... yo mando la primera. ¿Sí? Sí, porque siento que es la más fresca. O sea, después de 5 tomas, ¿qué otra cosa puedes hacer? Sí. O sea, bueno, eso es lo que yo he encontrado, ¿no? Que a Ujú. mí me ha Que a funcionado, ti te ha ¿no? Como que funcionado. yo hago 3 y digo, ¿qué le cambiaría? Pues es que más bien son como sutilezas, ¿no? Como cosas ya, Sí, ya muy mínimas, sí, muy... que dices, ay, eso Sí. no va a hacer ninguna diferencia entre...
Sí, es que ¿no? cada escena le puedes cambiar 10,000 cosas siempre. Sí, No, en vez de voltear en tal palabra, volteo en esta otra. sí, pero Pero se sí. vuelve mecánico, Ujú, deja de funcionar, deja de ser espontáneo y sí, fresco. ok. Entonces yo le diría a alguien eso, haz 4 tomas de una escena en la que tú te sientas vibrante, o sea, que Ujú, te guste, y fíjate en quién dirige, ok, y apréndete bien el texto, y ya. buenísimo. O sea, y obviamente, ¿no? Una buena iluminación, que se escuche bien, un fondo neutro, que no traigas rayas, o sea, como esas cosas que vas aprendiendo, Sí, ¿no? cuidarlas. Cuidarlas y ya, y entrega tu casting y olvídate de eso. Y a lo Eso que le diría sigue. yo a cual. Eso me digo yo a mí misma, Ujú, ¿sabes? Cada que hago un casting es como, y que ya, sea lo que se tenga que ser. acabó. O sea, hice una escena, se acabó. Wow, qué cañón es darse cuenta como de que siendo actor, la gran mayoría está fuera de tu Tú control. eres Es un elemento más dentro del... todo un mecanismo, todo un Sí, engranaje. sí, Wow. sí, también eso siento que libera mucho. Sí, una vez que lo ves así, creo que, o sea, no eres tan importante como crees, Exacto, ¿no? Creo que esa parte es exacto. como está bien si no tengo que ser la última Coca-Cola del mundo, no pasa Sí. nada si no lo soy. Y creo que justo como dices, Ujú. eso libera bastante. Y Carla, vámonos a esta parte como un poquito más o sea, creo que ya hablamos mucho de la actuación en sí. Mm, Pero bueno, ahora también de la actuación, pues tienes que hacer negocio de cierta forma, ¿no? Y está toda ujú, esta parte de contactos, de networking, de ya esta parte no tanto de artística, pero más como de industria, ¿no? ujú. Entonces, si hay alguien que está empezando sin contactos, ¿no? Que está apenas llegando y que no sabe por dónde empezar, ¿cuáles son 3 pasos como concretos que tú les darías para poder entrar a castings de plataformas e informarse? Yo le diría a cualquiera, es un proceso largo, Ujú, tranquilo. Primero, haz comerciales. ok. Ve a los castings presenciales, ¿no? Conéctate con los mismos actores que hay ahí que están empezando porque va a salir algo, o sea, siempre sale un contacto o sabes que hay alguien está haciendo la película de no sé qué, o sea, creo que a través de ese, em, pues sí, de esa conexión con otros actores, Sí, creo que a través de ahí puedes empezar ir, a sacar ir cosas. creciendo. Ok. Nada, que mandes tu material, o sea, que preguntes. ¿Sí? Yo sí creo que es muy bueno preguntar. O sea, tú mandarías tu material, por ejemplo, o así, lo mandarías a chorros de agencias y todo eso. O sea, como mandar, 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 Yo mandar. hice eso ¿Sí? cuando empecé. Ok. O sea, yo empecé haciendo comerciales y me metí a cursos de casting, que hay muchísimos, ¿no? Ujú. Y creo que la finalidad es conectar, ¿no? Y saber quién es quién. Y también entender que la industria que vas a trabajar es la mexicana. Ujú. Y si no te gusta, pues que te guste, porque vas a trabajar ahí, a menos que quieras hacer el crossover, ¿no? Pero al final la industria es buena. ¿Sí? Es buena y hay gente talentosísima y gente que quiere hacer otras narrativas y, ¿sabes? O sea, que le está apostando también. Sí, sí, sí. Entonces yo les diría eso, como piano, piano, pianito, relájate y haz comerciales y de repente te va a salir el comercial, el casting para La Rosa de Guadalupe y date. O sea, hacer esas cosas es un nivel de estrés y de que tienes que llorar en un segundo y a ver, hazlo, ¿no? O sea, como que no menosprecies y no menosprecies quién está ahí, porque nunca sabes para quién trabajas, Eso sí. ¿no? Eso O se sea, me no hace un gran sabes quién consejo. es quién. Ujú. Entonces, siempre sé educado, honesto, trabajador, saluda a todo mundo, trata a todo el mundo bien, trata como te quisiera ser tratado. Sí. Y poco a poco van a ir apareciendo oportunidades. Buenísimo. Y, por ejemplo, Carla, en el portafolio, ¿qué es lo que sí tiene como cierto peso? O sea, ¿qué sientes tú que le recomendarías a la gente que debe de tener tu reel, tus headshots, tu biografía? O sea, ¿qué pondrías ahí Ujú. en tu currículum o así? Pues una foto de tu cara donde seas tú, Ujú. ¿no? Sin tanto, o sea, si tienes muchos lunares,
déjate tus Ah, sí, lunares, claro. ¿no? Si tienes barritos, pues sí, quítatelos, ¿no? Sí, los Porque barritos. Se van a eso quitar se va a también, sí, sí, quitar, sí. ¿no? Pero que seas tú. Ok. Una foto de tu cara, una foto de cuerpo entero. Y la media, ¿no? Eh, pues yo, por ejemplo, yo solo mando una de mi cara, Ujú. ¿no? El demo, pues es que no sé qué tanto, o sea, no soy directora de casting, entonces Sí, no eso sé sí. qué tanto funcione. Yo tengo el mío, pero nunca lo mando. Ok. Este, creo que más bien es como, creo que también es mucho de boca en boca, de Ujú. recomendación Ok. de, oye, yo trabajé con Carla en no sé dónde, está padre, funciona para el personaje, háblale, Ok. ¿no? O sea, Y por ejemplo, creo en que es tu eso. currículum, todas estas como habilidades extras, ¿no? Que Ujú. como que si tocar la guitarra, que si tal instrumento, ¿recomiendas mucho ese tipo de cosas o sientes tú que va más, o sea, te dan la oportunidad de aprenderlas cuando llega el proyecto? No, mientras más cosas sepas, mejor. ¿Sí? Sí. Ok, ok, buenísimo. Entonces, pues a ponerme a aprender algún instrumento o así Sí, para... como creo que lo fundamental ahorita es equitación. Ok, saber montar a Saber caballo. montar, Ujú. acentos, Ok. ¿no? Que hagas a tu norteño, a tu yuca, a tu CMDMX, ¿no? ¿Qué otra cosa? Creo que, pues tocar algún instrumento también me parece que es un buen. Pero creo que esas dos son como, y que tengas un cuerpo entrenado, Ujú. ¿no? Que hagas ejercicio, Sí, porque te va a tocar correr. Y si no tienes condición. aire, Ujú. condición, pues a la tercera toma te vas a estar muriendo, Sí, ¿no? claro. Entonces, un cuerpo entrenado creo que también es importante. Ok, muy bien, pues ya tenemos el checklist, la listita de supermercado Sí. para ser actores, ¿no? Y ahora, Carla, me gustaría hablar como de esta parte que creo que también es muy importante y no sé si tengas algunos consejos que le puedas dar a la gente sobre el financiamiento, ¿no? Muchos pasan por estas áreas como de trabajas 3 meses y luego estás desempleado 6 meses. Ujú, ujú. ¿Cómo aguantas tú o tienes algún consejo como más financiero para los nuevos actores que podrían usar para sobrevivir estas largas oleadas que chances se avienten sin Ujú. trabajo? Sí, les diría, ten otro trabajo. ¿Tienen otro trabajo? ¿Tú tienes otros trabajos o Sí, sí? sí, tengo una agencia de talentos Ok, para publicidad, se llama Streetcast. ok. Y yo vivo ahora de ser actriz, Ujú. pero he pasado por muchas etapas, ¿no? O sea, creo que ahora me va bien como actriz y Ujú. que me dedico solo a eso, pero también emprendí mi propia, pues, mi emprendimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente. Pero siento que te quita una presión. O sea, Ujú, creo que a veces a los actores nos educan como tú eres actor. Y si no eres actor, no eres nada, ujú. ¿no? Y creo que eso es Mentira. pues muy reduccionista también, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo? ¿Solo soy esto? No, yo escribo, yo puedo producir y puedo, o sea, ¿qué otra cosa puede ser? Ujú. Y que siento que eso hace que tú abordes la actuación con mucha más relajación. Sí, Y un actor cañón. tiene que estar relajado para poder actuar, ¿no? Concuerdo Si mucho con eso. estás pensando en que no tienes dinero y que te tienes que quedar porque necesitas pagar la renta, no te vas a quedar, porque lo vas a hacer a través de la carencia. Y es Ujú, como cuando a alguien le gustas mucho a alguien y está sobre ti y tú le haces como, ay, no, hazte para allá. ujú, Es lo mismo. Yo siento que es lo mismo. O sea, de hecho me parece como el mejor ejemplo, ¿no? ujú. Como el que te está llamando todo el tiempo y tú así como, "Ah", y el que no te pela, ahí estás, Sí. pues igual, también siento. Entonces, o sea, creo que te quita esta necesidad de, pues esta falsa creencia de que si no eres actor no eres nada. Sí, yo creo lo mismito. Y hablando de esta parte de hacer muchas cosas, ¿qué hábitos tienes tú, Carla, en tu vida personal que sientes que alimentan pues a tu actriz, ¿no? O sea, que Ujú. sientes que te ayudan a mejorar en la actuación. Creo que vivir, Sí, o tal sea, cual. creo que, bueno, también soy medio, o sea, como te digo, es un poco, intensa, ¿no? Entonces Ujú, yo veo mucho contenido. Este,
veo muchas entrevistas, leo mucho sobre actuación. Ujú. Con mis amigas, por ejemplo, que son actrices, solo hablamos de eso, ¿no? Así de, no, y viste, y no sé qué. Y la otra vez escuché una entrevista de, ¿no? O sea, como muy, muy voraz en ese sentido, Sí. pero trato también de vivir, o sea, como de salir, mirar, observar mucho, cocinar, estar en la quietud total, contemplar, viajar, o sea, como Vivir prácticamente. tener una Sí. vida, ¿no? Ok. Como que sí también salirme de repente de ese mundo. De solo actuar y solo estar. Ajá, Ujú. sí. Ok, buenísimo. Y algo que a mí me interesa mucho es como que, ya sabes, que denominan esto como red flags, ¿no? ¿Qué banderitas rojas has aprendido a detectar en proyectos antes de decir que sí? A pesar de que te paguen súper bien, ¿cuáles son como estas alarmitas que te hacen decir, chance este proyecto no me conviene o chance este proyecto no le debería de entrar? Cuando algo es muy difícil, siento que no es ahí. ¿Muy difícil en qué sentido? ¿Retador o sientes tú? No, como que cuando los procesos son difíciles, siento que no es ahí. Ujú. Por ejemplo, me tocó que estaba en un callback para una película y me pedían muchos castings, muchos. Demasiados. Y yo decía, es que no me quieren, Ujú. no me quieren, porque si les gustara, Ya te ya me habrían. habrían dicho que sí. Ujú. O sea, como que la directora estaba, no estaba del todo convencida que yo era el personaje. Ok. Era para el personaje protagónico, ¿no? Ujú. Y dije, es que esto está siendo muy difícil. No, no soy yo. Y no fui yo. ¿No? O sea, como que ahora identifico esas cosas. Y siento que en general todo. O Sí. sea, por ejemplo, cuando las relaciones son muy difíciles de pareja, digo, es que no es aquí. Ujú. Está siendo muy difícil, ¿por qué? Debería de fluir más, o sea, ¿no? Entonces como que eso rige ahora mucho mi vida. No es que no le pongas nada de Sí, va a haber energía, resistencia en ciertas ¿no? cosas, Ajá, claro. porque si no, no tendría una relación. Ujú. Así de, ay, no, está siendo muy difícil, entonces ya no. Sí, Pero no. más bien, o sea, cuando los procesos son como que no sucede, o sabes que están como muy atorados y que no sucede y que te piden muchas cosas o no sé, la negociación, ¿no? De no, es que no te pueden pagar esto. Es que es como, pues no. Ujú. También saber tu trayectoria, cuánto quieres tú cobrar, cuánto vales, lo que estás dispuesto a hacer o no, ¿no? O sea, de como ir también teniendo seguridad en quién eres. Creo que Sí. eso, pero creo que eso te lo da la práctica y también tu equipo, o sea, que tengas un buen equipo, Ok, claro. un buen manager, o sea, como sí creo que esas personas te ayudan mucho, te contienen. ¿Qué buscas tú o cómo sabes que un manager es un buen manager? ¿No? ¿Cómo sabes identificar toda esa parte? Que vibro bien. Ujú. Tal cual, así O que se sea siente. que, por ejemplo, con mi manager actual, yo tuve una manager que era muy buena, Ujú. pero que no pasaba nada, o sea, no me quedaba en nada, y como que yo me sentía incómoda, Ujú. ¿no? Como que eso, esto, o sea, te digo, el proceso era raro y dije, no, tengo que cambiarme y con mi actual manager nos sentamos, nos caímos bien y le dije, yo quiero esto y me dijo, venga. Ujú. Cuando empecé con él, hice la India María, o sea, como en que empezaron a suceder cosas, ¿sabes? Ok. O sea, como que se liberó la energía Sí también. notaste una diferencia muy Sí, cañona. pero brutal. O Wow. sea, como sabes, cuando ya no tienes que estar con alguien, estás ahí y todo está mal, ¿no? Sí. Y te sales de ahí como que respiras y Sí, las sí, sí. cosas suceden y te empieza a ir bien, así. Ujú. Entonces sí, siento que es como mucho de intuición también, como de Sí, cuando darle las como que la vida cosas, te va diciendo, hey, muévete del sí, lugar, ¿no? ujú, Necesitas, creo que siempre tienes que estar cambiando y siempre hay cambios, ¿no? Y la vida te va diciendo como, hey, aquí ya se acabó tu sí, tiempo y ahí toca moverse, ¿no? sí. Ok.
Y Carla, vámonos a esta parte, me intrigó mucho esta parte del chismecito y me gustaría escuchar algunas anécdotas Y yo tuyas así, que tienes. prometiendo Prometiste humo. chisme, iba a haber chisme. No, me gustaría más que nada saber como de experiencias tuyas. Digo, has estado en rodajes muy padres y en proyectos muy padres. Entonces me gustaría preguntarte como qué anécdota te gustaría contarnos que crees que le pueda dejar algo padre a la audiencia o alguna, no sé, algo que te guste platicar de tus Mm, historias. Cuando yo empecé a ser actriz ya como de cine, Ujú. me quedé en una película, fue en el 2017, Ok. y me quedé en una película en un personaje grande, ¿no? Y era mi primer personaje grande. Y pasó lo del terremoto y todo eso, y yo me fui con una compañía a Colombia, Ujú. y cuando regresé, me comuniqué con la productora y le dije, ya estoy acá en Ciudad de México. Ah, sí, no te preocupes, ahorita estoy en lectura de guión, te escribo cuando salga. Y a mí se me hizo rarísimo, ¿no? Dije, ¿cómo? En lectura de guión, pero yo estoy en la película, ¿cómo? ¿No? Ujú. Y ya tenía todo, guión, fechas, todo, ¿no? Y me habló la productora y me dijo, oye, Carla, ¿qué crees? Que te bajaron porque tú dijiste que no podías en las fechas. Y yo jamás dije eso, jamás. Ujú. Y la directora de casting se molestó mucho, me habló y me dijo, oye, ¿por qué dijiste esto? Y yo no dije eso. O sea, yo estoy, es más, si me hubieran dicho eso, habría cambiado. No te hubieras ido a No me Colombia, habría sí, sí, ido sí. a nada, ¿no? O sea, me habría quedado en la película porque para mí era o sea, era mi gran proyecto, ¿no? Con Ujú. el que yo iba a salir adelante. Y me acuerdo, y bueno, y me dijeron, no, pues te bajaron de la película. Y yo me acuerdo que me sentí muy mal, o sea, me Ujú. sentí culpable, dije, soy una estúpida, ¿cómo dije? O sea, yo hasta dudé de mí, ¿no? ¿Cómo dije eso? Mi gran oportunidad, ¿no? Y después salió la película y la vi y me pareció una película que No aportó no, mucho. y el personaje para el que yo había casteado no me gustó, había desnudos, ¿no? Y entonces me acuerdo que la vi y dije, estuvo bien, qué bueno que no me quedé en esa película, pero lo que aprendí fue a no dudar de mí, Ujú. ¿no? O sea, que el otro no haya sido capaz de decirme que les había gustado más otra actriz, Sí, y como que ¿no? te quisieron echar Y la que me culpa a ti. quisieran echar, ajá, Claro, no se hicieron responsables. exacto, ¿no? Como que dije, y esa Ujú. productora, no hay que trabajar con esa mujer, Ok. ¿no? Pero también fue como decir, yo no hice nada malo, Ujú. ¿no? Yo estoy haciendo las cosas bien y tener como esa seguridad de que estoy haciendo las cosas bien. Creo que eso es una experiencia y me dolió muchísimo, o Sí, me sea, imagino. muchísimo, ¿no? Porque Se yo te viene creía que el era cielo mi abajo, gran, claro. En ajá, ese momento, pues tú no estás viendo todo lo que te espera a futuro, ¿no? No estabas sí, viendo, voy a quedar en Sujo, voy a quedar sí, en tal. no, o sea, Entonces en ese momento dices, ya se me vino todo ajá, y abajo. además tenía 23, 24, ¿no? O Ujú. sea, empezaba mi carrera, ¿no? Ujú. Y sí fue como, o sea, como también entender que en la industria hay gente que no se hace responsable de sus decisiones y que hay gente mala y que hay gente que solo piensa en el dinero y que no le importa mejorar. Y Carla, la pregunta que te iba a hacer ahora es ¿cuál ha sido la decisión como más riesgosa que has tomado en tu carrera, pero que sientes que dio frutos? Decir que no, decir que no a ciertas cosas, Ujú. decir que no a ciertos estereotipos, ¿no? Como, no sé, yo hace unos 5 años dije, no voy a volver a ser un personaje así porque no tiene que ver con lo que yo creo, ni con lo que yo quiero mostrar de mí, ni lo que yo quiero dejar como legado, ¿no? Ujú. Por así decir. Entonces, o sea, no sé, un actor siempre tiene la duda de cuándo va a volver a trabajar, ¿no? Y decir que no,
además Sí. de que como mexicanos nos cuesta mucho trabajo decir que no, Sí. como decir no, yo no soy esto y voy con lo que yo creo y hasta las últimas consecuencias. Ujú. Eso ha sido como que sí, o sea, me da miedo cuando digo, ¿sabes qué? No. Sí, me imagino. Sí. Sí, sí es costoso, a la gente le cuesta. Y me llama mucho la atención eso que dices, porque a mí me sorprendió, por ejemplo, ver una entrevista reciente de Guillermo del Toro ahora con su promoción de Frankenstein, que contaba que él juraba que muchas películas que hacía eran sus últimas películas, que él no sabía si iba a ser su última película. Y creo que ese es también como algo con lo que un actor y las personas que hacemos cine, pues vamos a vivir constantemente de, pues no sé si me vuelvan a llamar o si vuelvo a tener la oportunidad de hacer algo así, ¿no? Entonces, qué rudo. ¿Y cuál ha sido como alguna anécdota de alguna decisión que hayas tomado que no salió como esperabas? Es que creo que ahora abordo la vida muy... Trato de no hacerme muchas expectativas. Ok. ¿No? Trato de estar presente. Yo, cuando egresé, entré a una compañía de la Policía Federal de teatro. Ajá. Hacíamos teatro para concientización social y viajábamos un montón. Y había un viaje en específico que era como el viaje, ¿no? Que era a Cancún. Ok. Yo siempre he tenido muchos problemas con la autoridad, pero en el sentido de que, no sé, como que me parece que hay cosas en la burocracia que es como, pero somos humanos, o sea, Sí. o sea, ¿por qué no hay diálogo? ¿Por qué no? Entonces, pues imagínate, está en la Policía Federal. Entonces, y me pasaban cosas así tan absurdas como que decían, mañana todas tienen que traer el pelo recogido y yo llegaba con el pelo suelto. Ajá. O sea, como cosas así como, no sé, como muy... Como pequeños actos de rebeldía. Ajá, ¿no? Y entonces a mí ya me tenían como fichada. Y me dijeron, ¿qué crees, Carla? Que no vas a ir al viaje de Cancún. Y yo así, pero además era un viaje a Xcaret y presentaban Padrísimo. la obra y se quedaban en un hotel increíble, ¿no? Pues no fui. Y me quedé encuartelada, que es que te quedas en las oficinas a llenar informes. Wow. Durante 3 días. Y después dije, es que este no es mi lugar. Audicioné para una compañía de teatro en Cancún y me quedé. Y me fui a vivir 2 años a Cancún. Y para mí, esa temporada es de las mejores de mi vida. Wow. O sea, me la pasé, súper bien. o sea, pero te lo juro, de las mejores épocas de mi vida. Entonces, o sea, como que algo que me parece muy chistoso es como ese pequeño incidente detonó mi deseo por irme a vivir ahí, ¿no? Y que fui y que la pasé, o sea, increíble, ¿no? O sea, como esas cosas que no te prepara la vida, o que te preparan, ¿no? Que te dice, ahorita no, pero espérate tantito y va a suceder algo increíble. Sí, creo que hay que escuchar eso. ¿Y cómo manejas ese balance? Porque también, digo, no se trata de, uy, no, es que ya me rechazaron una vez, entonces no es por aquí, ¿no? O sea, sí hay que picar piedra, ¿no? O sea, siento que también es importante, pues sí va a haber algo de resistencia en cualquier cosa que busques mayormente. Siento que sí hay un poquito de resistencia, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esta parte de, no sé, como cuánto tiempo te tomó sentir que de verdad ya estabas establecida y cómo manejaste esta paciencia de seguir intentando y seguir haciendo castings y seguir? Creo que a través del reconocimiento de los otros. Sí, creo que los otros han sido fundamentales. O sea, como que alguien me diga, eres muy buena. O sea, esas oye, pequeñas cositas como que te van diciendo de que no estoy donde quiero estar, pero voy por buen camino, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, las diosas de plata. Ahora digo, bien, lo he hecho bien. O sea, hay un reconocimiento más allá del de mi familia, ¿no? O sea, significa que hice un buen trabajo en esa película. Ok. ¿No? Como que sí siento que son como empujoncitos que te van diciendo vas por buen camino, pero siento que sí han tenido que ser externos, o sea que yo sola, o sea, sí uno se dice no, sí, pero si no recibes como nunca nada, yo creo que sí te lo replanteas, ¿no? Sí, como preocúpate tantito, o sea, como... Pues puede ser que sí, o puede ser que no sea por ahí, pero si de repente un director te dice,
Me pasó hace poco que hice una novela y el director me dijo, Carla, pásame tu teléfono. ¡Talentazo, talentazo! ¿No? Y dije, bien. O sea, lo hice bien. Sí, esas ¿no? cosas a mí me pasó que fui a un curso con una directora muy chida y después de ese curso ella me mandó un mensaje a mí, imagínate yo, y de que me dijo, Diego, tienes un instinto muy chido de que eres muy buena actora. Y para mí significó así de que, o sea, fue, Claro, qué bueno. claro. Y esas señalitas es como, sí, creo que es como... Y en la escuela de teatro nunca te dicen eso, por ejemplo. No. Bueno, o sea, siempre es todo mal, no. Y sales así, ¿no? Temeroso. Claro. Creo que sí es necesario que cuando lo hagas bien te digan, oye, bien. Y cuando lo haces mal, que te digan, oye. Sí, por aquí no, Ajá, por acá. sí, también. Sí, esa crítica como constructiva, pero de buena forma. Sí. Y Carla, por último, para terminar y que no se nos extienda, que yo me podría aventar aquí otras 5 horas platicando contigo, pero bueno, te vamos a tener que invitar para una segunda parte. Venga. ¿Qué pregunta? O sea, siempre me llama mucho la atención este tipo de preguntas porque siento que personas como tú han estado en muchas entrevistas, como me contabas, digo, ya te han preguntado muchísimas cosas, pero sí me interesa como saber esta parte de, ¿hay algo que te gustaría que te preguntara o si tú te estuvieras como de cierta forma entrevistando a ti misma, ¿qué te preguntarías? ¿Qué te gustaría contarnos de tu vida? Me pasó que estuve en el Talents Guadalajara este año y mis preguntas siempre eran, ¿eres feliz? ¿Cómo es tu vida fuera de la actuación? O sea, mis preguntas eran como más enfocadas a la persona. Ajá. Porque siento que hay mucha información de la actuación, ¿no? Muchos tips, pero cómo lo vive la persona detrás, ¿no? Creo que a veces, y no en forma de chisme, ¿no? Sino como... Genuinamente. Sí, ¿no? como de cómo te sientes, o sea, mis preguntas eran esas. ¿Eres feliz? ¿Cómo es tu vida fuera de la actuación? Ajá. ¿No? Y te contestaría que que en este momento me siento muy plena. O sea, como que siento que he llegado a lugares que nunca me imaginé que iba a pisar. Me siento muy, muy bien en lo personal. Tengo un nuevo gran proyecto del que no puedo hablar, por supuesto, ¿no? Pero que el próximo año va a estar ahí y estoy como muy feliz. O sea, como que siento que la vida ha sido muy buena conmigo, sobre todo este año, como mucha siembra, ¿sabes? Y siento que esos son los momentos en los que uno tiene que respirar y que agradecer y pasársela bien, ¿no? O sea, relajarse. También saber disfrutar, imagínate. Sí, no sabemos disfrutar. No, Así es como, ¿qué viene? Y el próximo año, y no sé qué, y como que de repente es como... Date el tiempo. Sí. Qué bonito, me gusta mucho eso, Carla. Por último, pues vamos a estas 3 preguntas que les llamo las 3 finales. Okay. Son 3 preguntas cortitas. Perfecto. 2 se las hago a todos los invitados y una es como específica para ti. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido o escuchado? El miedo es solo un impulso para hacer algo genial. Me encanta. Sí, a mí también. Y fue porque no me quería lanzar del paracaídas. ¿Del paracaídas? ¿Ya te lanzaste del paracaídas? Ya me lancé. Qué chido, yo lo quiero hacer también. Pero tenía pavor y un amigo me dijo, el miedo es solo un impulso para hacer algo genial. Sí, a mí me encanta esa frase de todo lo que buscas está detrás del miedo, ¿no? Es como claro. Me da miedo esto porque sé que hay algo importante detrás. El miedo es un gran indicador si aprendes a usarlo como brújula. Creo que el miedo te da muchas cosas de lo que en verdad quieres, ¿no? Sí. ¿Y el peor consejo que has recibido o escuchado, Carla? El peor, uno solo deja de ir al teatro si está muerto o está en la cárcel. Que ese nos lo decían mucho en la escuela. ¿Y por qué sientes tú que fue el peor? Porque creo que la vida es mucho más importante que cualquier cosa. O sea, era como desvívete por el teatro prácticamente. O sea, como si te estás muriendo, no importa. Si se murió tu papá, no importa. Tú tienes que ir a tu función de teatro y estar ahí. Ok. Y tiene que ver conmigo, porque cuando yo egresé, me tuvieron que operar de emergencia porque dije, no, hasta que mi cuerpo aguante, porque no puedo faltar a mis funciones de teatro. O sea, te exigiste más de lo que... Sí, más. O sea, yo iba así
me quitaron un tumor que tenía en un ovario. O sea, era un tumor de 8 centímetros que estaba... ¡Wow! Es muchísimo. Sí, era muy grande. Y yo con estas ideas porque además cuando entras a la escuela de teatro, tus maestros son las vacas sagradas, ¿no? Y entonces esa frase se me metió hasta ¿sabes? El ovario, ¿sí? Hasta el ovario. Okay. Y fíjate que hace no mucho trabajé con alguien y me dijo que a ella le pasó algo similar. O sea, que la operaron igual en su último año. O sea, que también es muy interesante porque qué descubres, ¿no? De tu sexualidad, de tu cuerpo en la escuela, cómo lo cuidas, cómo cuidas tu cuerpo, ¿no? O sea, creo que yo hice muchas cosas mal en la carrera. Sí, no, pero creo que no tuve una buena mentoría. Sí, no. Es que es justo el problema que mucha gente es como poner lo que haces antes de cualquier cosa, ¿no? Creo es lo que a mí también descubrí que me pasó mucho de poner la actuación antes que Sí, todo, que todo. que mis relaciones, que mi vida, que mi familia, que mi propia salud y te da en la madre. Y creo que esa obsesión me llevó a hacer muy buenos proyectos en mi escuela, pero no sé si valió la pena. O sea, sí, luego... Yo creo que valió la pena. Valió la pena porque lo aprendes. Porque Exacto. solo así, o sea, solo cagándola así me pude dar cuenta de que, ay, güey, le estoy echando mucho a esto y estoy perdiendo el enfoque de todo lo demás, ¿no? Pero sí creo que es un gran mal consejo. Es un muy mal consejo. Porque creo que muchos lo toman como, sí, ese es el gran consejo y tengo que hacerlo. Y sí, no, es peligroso llevarlo al extremo. Sí. Y Carla, por último me gustaría preguntarte, que creo que es una pregunta como un poquito potente dependiendo de qué hayas vivido tú y por lo que veo pues sí hubo mucho que sacrificaste, pero ¿qué sientes tú que es lo que más te costó de cierta forma sacrificar para llegar a donde hoy estás en la actuación? Creo que yo nunca, o sea, como me pasó a tan temprana edad lo de darme cuenta de que mi vida era importante, o sea, con esto del tumor, o sea, yo iba recién egresada, entonces yo dije, jamás, o sea, mi vida es lo más importante, jamás voy a dejar que un proyecto o que la actuación sea más importante que lo que yo considere en ese momento, ¿no? O sea, porque saltarte una fiesta de cumpleaños, pues lo puedes hacer, o sea, incluso si no tienes ganas puedes no ir, ¿no? Pero creo que entonces yo le puse demasiada atención a mi vida, pero a mi vida amorosa. Ajá, a tus relaciones. Y siento que no me vino bien. O sea, que pude haber... No lo sé. O sea, es como en otra frecuencia y en otro universo. Tal vez habría llegado donde estoy antes. Claro. Porque mi atención estaba en las relaciones amorosas. Es algo que yo siempre... Bueno, yo solo he tenido una relación, entonces no soy aquí el gran gurú, pero sí siento que es muy importante mantener tu individualidad, incluso cuando estás en tus relaciones, y mantener esos sueños vivos y no dejarlos por tu pareja, porque si tienes una pareja que no te está beneficiando en esos sueños, siento que tarde o temprano vas a empezar a generar cierto rencor, ¿no? Es que más bien yo le ponía mucha energía. O sea, mucha energía a mis relaciones de pareja. Ajá. Entonces no había energía para la actuación o para castear o para tener ese, ¿sabes? Ese ímpetu por ir por algo, por tu sueño. O sea, mi sueño era tener una pareja. ¿Me explico? Sí. Entonces, después de varios años dije, creo que mi energía está mal canalizada. Sí. Después de terapia, después de un montón de cosas que me pasaron también. Siento que a muchos nos enseñan esta parte como de solo vas a estar completo cuando encuentres a otra persona, ¿no? O también. sea, como que... Y yo crecí en los 90s, o sea, de Disney, ¿sabes? O sea, como para mí era muy importante eso. Sí. Y justo cuando lo solté, pues empecé a tener muy buenos proyectos y llegó una pareja chida, ¿sabes? Sí. O sea, creo que sí es como... Sí, porque si no le estás poniendo todo tu enfoque a una persona y creo que eso tampoco es sano, sí. ¿no? Sí tienes que también tener enfoque en ti. Sí. Y es, ok, muy bien. O sea, yo a alguien que recién egresa le diría, no tengas pareja. O sea, dedícate a crear, a actuar y ya, que tengas...
no sé, 28, como que hay ves y no. Yo y estaba empieza a teniendo una plática salir con unos y- amigos que me decían, yo a los 28 ya quiero tener a mis hijos. Y yo decía, bueno, ay, güey. es que ¿no? las generaciones de ahora quieren tener hijos más pronto. O sea, como No que sé, hay una... Yo no. Está bien. Yo a los 30 y algo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Pero sí. Pero sí, como que mi consejo sería ese, como crea, sé libre, diviértete, disfruta, ve, viaja, o sea, como que construyete Vive, y ya constrúyete después y así, ya te claro. estableces y ya, ¿no? Sí. Pues Carla, muchas gracias. Digo, ya no me quiero alargar mucho porque si no luego estas cosas quedan como un mega documental de no sé qué. Me encantó esta plática, te aprendí muchísimo, te agradezco mucho por tu tiempo, por tus consejos, por todo lo que compartiste conmigo el día de hoy. Por último, no sé si le quieras compartir a la gente tus redes sociales o algún último mensajito que tengas para todos. Claro, que vean mucho contenido mexicano, porque si no, nuestra industria no va a crecer y no se va a transformar. Y que vean Las Azules, que vean Las Azules está en Apple TV. Quebranto está en Disney. Vean Sujo, la película ganadora del Ariel de este año en Prime Video. Y síganme en mis redes sociales, Carla Garrido MX. Y ahí subo mucho contenido. Pues Carla, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber Gracias estado a acá. ti, Diego. Estuvo muy buena. Ay, Me qué gustó bueno, mucho, qué la bueno. disfruté mucho. Ay, Me muchísimas hiciste gracias. Pensar en cosas que remembrar normalmente no muchas piensas, cosas. ¿no? Sí, estuvo muy buena. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Carla.